Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, lo que sea. Espero que estés bien, eh, por lo menos mejor que yo, que ya es decir bastante. Em, a ver, trato de organizar mis ideas. Muchas cosas de las que quisiera hablar, como siempre. Siempre queriendo hablar y hablar y hablar. Pero bueno, de eso se trata este programa. Si es primera vez que estás por acá, te comparto rápidamente que acá simplemente vas a escuchar a alguien dando su opinión desde su perspectiva, una opinión personal con la que quizás estés de acuerdo. Y si te gusta la crítica, pues te invito a que escribas allá abajo con lo que no estás de acuerdo, lo que opinas de mí, porque al fin de cuentas esto que voy a decir es sobre mí, desde mi perspectiva y en mi opinión. ¿Te interesa? Adelante, bienvenido. Y fíjate, yo normalmente no tengo así como que un tema específico, porque trato de abordar varias cosas y contarles y comentarles sobre varios aspectos eh, de mi día a día, digamos, de mi vida personal. Y una de esas cosas con las que les quiero compartir es sobre, ya, déjame hacer un pequeño arreglo acá porque creo que ahí. Les decía, algo de lo que le quiero comentar es sobre una sensación que probablemente ha sentido en algún momento, y es esa sensación de decepción, una sensación incluso de hasta traición por parte de un familiar, la pareja, una amistad, un conocido, un compañero de trabajo. Y desde mi análisis, creo yo, puedo estar equivocado, por eso te exhorto a que lo comentes ahí, a ver si estás de acuerdo conmigo, que la traición, muy similar a lo que sucede con la decepción, similar pero no igual, es en gran medida responsabilidad tuya por un tema de perspectiva. Si alguien te traiciona, es tu responsabilidad. Y si alguien te decepciona, aún más. ¿Por qué? La traición considero que tiene menos carga de responsabilidad de tu parte, pero aún así la tiene. Y la decepción tiene toda y total responsabilidad de tu parte. Esto en cuanto a la perspectiva. ¿Por qué lo digo? Mira, ¿qué es realmente una traición? Una traición no viene de alguien que no conoces, de alguien en el que no confías. Por tanto, al tú confiarle algo a alguien, pues estás exponiéndote a esa traición. Entonces la solución es simplemente no confiar. No. Pero aquí es donde digo que se dan la mano las dos cosas. Yo analizando o sobreanalizando, digo, yo puedo confiar en alguien, claramente, pero no sentirme decepcionado. Y si él traiciona, estaría faltando un acuerdo mutuo, al cual hemos llegado, y él es libre de cometer errores, esa persona es libre de equivocarse o incluso de hacer algo con una mala intención, allá él y su conciencia. Yo no actué mal. Ahora, si actuó mal, lo que sí es que yo no debería permitir que eso vuelva a ocurrir. Y allí sí, pues ya no hay más nada que hacer. Por eso yo digo que cuando se rompe la confianza, pues ya la relación está fracturada, ya no hay más que hacer. eh, Porque jamás será igual. O sea, si alguien llega a traicionarme, no puede ser igual. Ahora, si alguien llega a decepcionarme, hay una diferencia. Porque la decepción es porque yo tenía unas expectativas sobre esa persona y la realidad fue otra. Entonces, no es responsabilidad de la otra persona la decepción de mi parte. Él tiene su plan, él tiene su manera de actuar, su manera de pensar y actúa en función de eso. Ya está. Y entonces yo digo, ¿yo me he decepcionado? No, yo me he traicionado.
Y la relación conmigo mismo, evidentemente, ya no puede ser la misma. A diferencia de que la relación sea con otra persona, yo no me voy a volver a tratar, yo no, no, no puedo, o sea, tengo que vivir conmigo. Entonces es aprender sobre eso y corregirlo, claramente, no me queda otra. Pero ciertamente mi relación conmigo, pero también importante mi relación en el momento en que sufro esa traición conmigo mismo, para con esa situación, plan, aspecto, lo que sea, lo siento traicionado, pues probablemente ya no sea la misma. Es decir, me explico, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, pero eh, siento que estoy haciendo dieta y es un plan conmigo y yo falté al acuerdo que tengo conmigo mismo de no comer tal cosa, ¿ya? Evidentemente mi relación donde se involucre ese alimento ya no es igual, ya hay una carga de conciencia, ya hay un aspecto de rechazo o un aspecto de me da igual, X, lo que sea, pero lo cierto es que hay una fractura, un trauma en ese momento. Cuando digo trauma no me refiero a la secuela, me refiero al hecho en sí, ¿no? A esa fractura inmediata, a ese proceso que genera un antes y un después. Eh, Eso ocurriría si es conmigo, pero evidentemente esa relación para con esas, con eso y conmigo mismo de tomar decisiones y tal va cambiando. Eh, claro, de cada quien depende, que lo madure, que lo perfeccione o que le dé igual, pero lo cierto es que hay un cambio desde la percepción, desde la acción en sí misma, desde la situación y lo que involucra. Lo mismo ocurre cuando es con una relación interpersonal, por ejemplo, con tu pareja, pues ya lamentablemente si llegase a ocurrir, no va a ser la misma relación porque no hay la misma confianza, no hay la misma... o sea, se pierde parte de la confianza. Y cuando digo parte es porque yo soy de los que digo que la confianza es una herramienta de uso medido. O sea, confianza no significa que yo te confío absolutamente todo. Puedo confiarte eh, la seguridad de mi casa. Puedo confiarte el secreto de algo específico. Es decir, cuando la gente habla de confianza, creo yo, y que la mayoría asume que es confianza de todo, ¿no? O sea, como que yo confío en ti, te confié en mi vida y te confié mis secretos y te confié... No sé los demás, pero en lo particular yo aprendí hace mucho tiempo que, insisto, la confianza es una herramienta de uso selecto, donde yo puedo confiarte algo específico y ya, no te voy a confiar todo. De hecho, yo no confío en mí mismo del todo. O sea, hay cosas en las que todavía tengo desconfianza, en la que me estoy descubriendo. Entonces, no puedo confiarle a un tercero o a otra persona la totalidad, ¿no? O sea, no. Eh, Incluso para con mis padres. Esto es una realidad y una verdad que incomoda, pero es eso, es una realidad. Incluso con mis padres yo no les confío todo. ¿Ok? Y respecto a tus hijos, entiendo que te encantaría que te confiaran todo, pero hazte la pregunta, ¿tú le confiarías todo, absolutamente todo a tus padres? Si es así, bien, perfecto, buenísimo, qué bueno. Pero créeme que eres un porcentaje muy, muy, muy bajo. eh, E incluso es a mayor confianza, mayor riesgo. Entonces, ahora, ¿riesgo de qué? Riesgo de fracturar esa relación, porque en algún momento esa confianza que tú depositas en puede haber una decepción o puede haber una traición. Y no digo que de tus padres pueda haber una traición, pero sí puede haber una decepción. Porque cuando tú confías, esperas algo. Esperas una actitud, esperas una palabra, esperas una forma de actuar, esperas algo. Y cuando ese algo no llega en el momento en el que tú deseas, te sientes decepcionado. Y la decepción, como dije al principio, es una situación meramente de tu parte, es meramente tu responsabilidad, porque eres tú quien estaba esperando algo. Ahora, si tú llegas a un acuerdo y ese acuerdo se fractura, ahí ya no es decepción solamente, que puede estar involucrado el sentimiento, sino más bien una traición. O sea, el hecho es una traición. Entonces, frente a la traición existe el sentimiento de decepción o puede existir el sentimiento de resentimiento, de rabia, de molestia, en fin. Pero específicamente en estos dos, ¿no? Entonces, con una relación interpersonal es mucho más complejo. Y cuando se trata de amistad, sobre todo en temas de trabajo, deporte, ese compañero con el que convives y haces cosas,
se vuelve un poco más desafiante el conllevar y el saber expresar los sentimientos, sobre todo cuando sientes que hubo una decepción, pero como no tienes concebido que eso es tu responsabilidad, sino que quieres responsabilizar al otro por algo que tú esperabas, eh, terminas molesto, rabioso, le dices cuatro cosas. Bueno, es lo que me ocurre, te repito, yo estoy hablándote desde mi experiencia, desde mi percepción. Eso es lo que a mí me ocurre. Eh, Recientemente, incluso con un compañero de juegos, creo que les he comentado brevemente, les he asomado que tengo un hobby y actualmente en ese hobby actuamos en grupo, ¿no? Y necesitamos realizar algunas actividades en grupo y dentro de esas actividades cada uno tiene una especie de rol, de tarea que tú esperas que se dé. Si bien pudiésemos llegar a un acuerdo, no ha habido, mejor dicho, la oportunidad como para perfeccionar la actividad que tiene cada quien. Es un poco desordenado, es un poco caótico la situación. Pero lo cierto es que eso sería lo ideal. No obstante, no es lo que ocurre y dentro de ese desorden yo tengo un esquema de acción eh, muy propio de mi experiencia, sí, básicamente eso, de mi experiencia, ¿no? Y percepción de cómo se deberían hacer las cosas. Y si bien otros coinciden sin mucho hablarlo, simplemente en la acción tú es como bailar, o sea, tú bailas con alguien y te lleva el ritmo, te deja llevar, tú llevas, etcétera, pero hay ese feeling. Y hay otros en los que nada que ver, te pisa, te empuja para un lado, tú vas para allá y él va para acá. Eso es más o menos lo que ocurre. Y entonces, claro, tú te sientes decepcionado. Intentas señalarlo y pareciese que no le importa, ¿no? Al otro. Entonces, claro, esa decepción va aumentando. Y cuando es repetitivo el tema, eh, intentas conversarlo y le dices, oye, mira, no me parece esto y tal. Pero resulta que la otra persona no tiene tu perspectiva, no tiene tu visión y también es válida, claramente. Entonces, ¿qué hacer allí? Nos seguimos compartiendo porque tú tienes una visión distinta a la mía y ya llegamos a un acuerdo de qué hacer, si es que se puede. Pero si no se puede, creo que lo mejor es, mira, dale como te dé la gana y chao, no lo vuelvo a hacer contigo porque no me interesa hacerlo de esa forma. Pues. No quiero bailar así. Eh, yo quiero bailar a gusto. Y definitivamente no me estoy sintiendo a gusto. Creo que eso es lo más sano. Pero eso incomoda. Y creo que el miedo tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales, el establecer la claridad de límites, de plantear, de expresar, de hablar para poder llegar a acuerdos. Porque tenemos ese miedo, y esto sí no lo digo por mí, sino es lo que he observado. Yo no tengo miedo en decir las cosas y por eso a veces caigo muy mal. Por eso digo que yo soy bastante antipático y creo que no es antipatía. Creo que es el hecho de ser realista y sin filtro, sin delicadeza, sin sutileza. Carezco de sutileza en muchas ocasiones para decir las cosas. Eh, Dejo que el sentimiento, ¿sabes? Prele. Puede ser. Eh, Aquí repito, sobreanalizando las cosas. Resulta que yo cuando era niño, ahorita termino la historia para con el compañero, pero cuando yo era niño, sí, niño, adolescente, habían personas que me decían, ay, tú sí eres cruel, en algunos casos, o tú sí eres antipático, ay, pero ¿por qué eres así? Con respecto a algún comentario, sí, sobre todo comentario, que le hacía a alguien. Y yo recuerdo que yo tenía una respuesta favorita, yo no soy lo que me dijeran, yo soy es realista. Como que, ay, tú sí eres malo. Malo no, realista. Y tenía esa manera antipática de responder. Lo dejé de hacer hace mucho, pero eventualmente me acuerdo porque fue mucho. O sea, yo lo tenía calado y definitivamente eso formó esta perspectiva que tengo de las cosas y la manera en la que digo las cosas. Entonces, yo siento, volviendo a lo que les estaba diciendo antes, yo siento que el miedo impide que la gente sea realista. Y yo no digo que seas déspota o malintencionado incluso, ni tampoco que seas antipático como lo soy yo, que tengas poca gracia a la hora de decir algo, pero definitivamente hay que ser realista.
Y la realidad incomoda, sobre todo cuando otra persona no se ha dado cuenta o no se quiere dar cuenta. Eh, entonces, cuando llega el momento, tú te das cuenta que hay una decepción o que las cosas no van como tú crees que deberían ir, de alguna forma eso es decepcionante, o crees que te están traicionando, el ser claro y honesto primero contigo y luego tener la capacidad, voluntad y no tener miedo de decir las cosas, frena. Y hay mucha gente frenada en relaciones interpersonales por no atreverse a ser honesto, aun cuando incomode. Pero de eso se trata ser honesto y creo que cuando eres realmente honesto, esa persona que lo entiende es con la que realmente se debería valorar la relación. Alguien que no logra entender, alguien que no valora esa honestidad, pues definitivamente no vale la pena estar allí. Y no digo la persona, para ti no vale la pena esa relación, porque no tiene algo positivo, por el contrario tiene muchas cosas negativas, entonces es preferible no estar allí. Eh, Cortar relaciones, disminuirla. Y es que es difícil el hecho de disminuir relaciones porque simplemente la confianza se va perdiendo. Y hablando de eso, yo soy de los que antes, ahora soy como más susceptible, pero aunque suene medio maricón eso, pero es la verdad, ahora me he vuelto un poco más susceptible. Eh, Antes yo decía mucho que para mí una persona, eh, yo no compro ideas preconcebidas, no me gusta hacer prejuicio de nada ni de nadie. Entonces cuando a mí alguien me dice, no, que fulano es tal cosa, no, que fulano no sé qué, bien por ti y esa es tu apreciación. Sin embargo, para mí no lo define, aunque sea una realidad, ojo, aunque eso sea cierto y eso sea la definición de esa persona, no lo ha sido conmigo bueno, a menos que las evidencias sean claras. Por ejemplo, no sea un asesino, que si es asesino es asesino, bueno, ni modo, nada que hacer, ¿no? Eh, y aún así hay matices, pero me refiero, cuando las evidencias son claras, pues nada que hacer. Pero cuando alguien me dice algo por su experiencia vivida, muchas veces es por rencor, por molestia, por decepción, por sentimiento de traición. Yo no puedo hacer juicio de esa persona, no debo, y esto es una convicción que tengo para conmigo, no debo hacer juicio de esa otra persona sin conocerla. Yo realmente lo que, lo que siempre me he dicho es que para mí todas las personas tienen 100 puntos y es un decir, y solitos se los van restando. ¿Por qué? Bueno, porque las personas tienen errores, las personas evidentemente no son perfectas, digamos. Sin embargo, hay una realidad y es que todos cambiamos. Algo de lo que quiero hablar quizás en otro programa, en otro episodio. Pero todos cambiamos, no todos somos iguales todo el tiempo, ¿sabes? Eh, y cuando expresamos un sentimiento o una percepción de cómo hacer o qué hacer, a veces se nos etiqueta y la gente asume que tú eres así y así eres toda la vida, ¿no? De hecho, las redes sociales están generando mucho de eso, generando incluso problemas personales de autoestima, en fin, porque hay gente que al decir algo se siente comprometida en sostenerlo. Y digo, no, mira, yo hoy estoy diciendo esto, mañana veo este mismo video y digo, qué estupidez, ya no es así. Porque uno cambia, uno, si lo quieres llamar madurez, pero uno evoluciona, uno cambia, uno va teniendo nuevas perspectivas, nuevas experiencias que te hacen cambiar tu aptitud y tu actitud frente a la vida, frente a las relaciones, frente a tu relación personal, a tu relación para contigo mismo y para con los demás, para con tu ambiente, en fin. Entonces, eh, esa persona con la que yo me voy a relacionar, no es la misma con la que tú te relacionaste y tienes una idea, tienes una visión de la persona, te sentiste traicionado, te traicionó incluso, perfecto, pero no deja de ser una persona. Entonces, para conmigo de repente me es conveniente o no. Algo que también voy a hablar en otro video, qué es bueno y qué es malo, porque lo simplificamos mucho. Pero bueno, si te interesa, evidentemente ya lo sabes, voy a aprovechar para decirte que si a ti te interesa esta plataforma, la manera de, digamos, interactuar, no es solamente que tú dejes un mensaje, lo cual es importante, sino que hay un botón que dice suscribirte, por si no lo sabes. Y ojo, no es antipatía, es que hay gente que realmente no lo sabe, me consta. Pero hay un botón que dice suscribirse, suscríbete, y de esa manera pues vamos a poder interactuar más seguido
Y lo otro que es importante, si en verdad te gusta el contenido, este tipo de contenido, quieres conversar conmigo, yo pues abierto a leerte. Incluso si quieres insultarme, lo he dicho muchas veces, si tú quieres insultar, si quieres, no sé, dejar tu opinión de lo ridículo que soy, de lo absurdo que eres libre de hacerlo. Para eso está un cajón que dice comentarios, tú dejas tu comentario allí. Pero si te gusta el contenido, si por el contrario quieres halagar o no decir nada, simplemente escuchar, hay un botón que es como una especie de campana. Si tú la activas, le dices todos, eh, el YouTube te va a avisar cuando yo hago otro episodio y así no te lo pierdes y no tienes que estar pendiente porque nadie va a estar agendando y estar antes. No, no, hoy en día con el teléfono te avisa y tú, ah, mira, ya hay otro episodio y lo ves cuando tú quieras. Pero para que sepas. Y avisarte que estoy sacando 2 programas, 2 episodios por semana, porque siento que es mucho lo que tengo que hablar. Necesito psicoterapia y esta es mi psicoterapia. Tú no eres mi psicólogo, pero la cámara sí. La cámara es mi psicólogo. Tú, por el contrario, eres mi crítico y te lo agradezco. Para bien o para mal, te lo agradezco. Así que, bienvenido. Continúo con lo que, con lo que decía y es que esa persona para mí, aún con su situación vivida pasada, si es que existe algún tipo de relacionado en común, trato de no hacer mi idea preconcebida. Incluso si no lo existe y alguien dice algo al respecto de esa persona, yo trato de no hacerme juicio, sino de crear el mío propio. Y por eso digo, para mí toda persona tiene 100. Evidentemente podrá cometer errores, insisto. Y esos errores les irán disminuyendo la confianza que yo pueda depositar. Es decir, no es que yo tenga una confianza inmediata con esa persona, sino que primero yo hago un avalúo de esa relación y veo qué tanta confianza puedo darle. Siempre hay un voto de confianza y el primer voto de confianza es en te conozco y no tengo ninguna idea pre contigo. O sea, para mí eres una persona, un individuo y ya, tal como tú te presentes, doy ese voto de confianza de que eres lo que me estás diciendo y ya está. Eh, Ahora, si no es así, primero te estás engañando tú, evito una decepción, porque eso es tu problema, no mío. Lo que tú digas, lo que tú haces, es tu problema, no es el mío. Por otra parte, no me hago ideas de ti precisamente para evitar esa decepción. Ya sean malas, porque incluso me puedo decepcionar a favor. Es decir, yo tengo una idea muy mala de ti y de repente, ah, mira, no es como yo creía. Eso también es una decepción, que la interpretamos como una grata sorpresa. Pero es que no, para mí no habría una ni grata sorpresa ni desagradable, porque no tengo nada, no asumo nada previo, más que te estoy descubriendo, te estoy conociendo, y lo que tú dices, pues eso me lo creo. Es lo que tú quieres que yo sepa. Mañana, si no es así, digo, ah, mira, no es como tú crees, primero, manteniendo la confianza, no es como tú crees que dice ser, y lo manifiesto. Yo estoy viendo esto en ti. Porque siento que eso es necesario. Cuando un pana, un amigo, un familiar, un hermano la está cagando, brother, no hay nada más. Obviamente es mi opinión. Pero para mí no hay nada más satisfactorio que alguien tenga cojones y te diga, brother, la estás cagando por esto y por esto. A mí me parece que esto no es conveniente para ti. Lo respeto, lo admiro, lo escucho y puede que me caiga mal, evidentemente, porque yo no lo estoy haciendo con una intención ni sometido a una evaluación. Yo lo estoy haciendo porque creo que debo hacerlo así, ya está. Pero si mañana viene un amigo y me dice, brother, eso que estás haciendo en YouTube no me parece, no me gusta, perfecto. Ahora, no solamente decir eso, sino, ¿por qué? ¿Dónde crees tú que está lo inconveniente y lo perjudicial para mí? Porque eso es lo que yo valoro, tu preocupación para mí, no tu gusto. Tu gusto es tuyo y no tiene por qué ser el mío ni tengo por qué estar de acuerdo. Pero si tú me dices que hay algo que puede perjudicarme a raíz de lo que estoy haciendo o el cómo lo estoy haciendo, evidentemente lo estás evaluando con una intención de protección hacia mi persona, por un interés de que me vaya bien, de que me haga, que las cosas me salgan bien. Entonces, ese es el que yo escucho. No estoy hablando del criticar por criticar, ¿no? O sea, el que te dice, ah, la estás cagando y tal. Perfecto, eso es tu gusto, esa es tu manera de pensar. Pero sí cuando una persona se preocupa por ti, lo dice de otra manera. Entonces, con esta persona, me es difícil
porque termino siendo confrontativo y no es lo que quiero, no es lo que busco realmente, pero se generó una confianza dialéctica, es decir, donde eso que mal llamamos confianza, ¿no? Pero que es parte, donde la manera de hablar como que es muy confianzuda, no sé si me doy a entender bien, que no tiene nada que ver con la confianza de la que estoy hablando en principio. Eh, entonces, claro, cuando tú intentas hablar serio, ya yo perdí credibilidad por estar jodiendo, ¿sabes? Por estar echando vaina. Entonces, me es de alguna manera triste porque lo que estoy diciendo es muy en serio y él no lo asume así. Yo estoy diciendo, mira, la verdad es que no me gusta lo que estás haciendo ni cómo lo estás haciendo. Entonces él se lo toma a chiste. Y me es preocupante porque no quiero ser el aguafiestas, el rompegrupo. Y eso que estoy manifestando es el temor del que hablo. Es ese miedo al ser honesto, al ser realista. Entonces, ya lo he intentado un par de veces, no sé cómo hacerlo, porque la manera en la que lo he hecho evidentemente no ha funcionado. Creo yo que no ha funcionado. Entonces, nada, me tocará ser claro y directo, ya sin sutileza, sin nada, ser claro y directo. ¿Ok? Y ya está. Eh, porque, y digamos aparte, ¿no? O sea, entre él y yo, para no involucrar a otros y tampoco siento un peso de señalamiento, porque, insisto, no es mi idea. O sea, lo estoy haciendo desde la honestidad y desde el valor de la amistad, no quiero plantearte mi opinión por gusto, sino que siento que estás haciendo algo mal que no corresponde, que no te favorece y tampoco favorece al grupo. Entonces, eh, tengo que decirlo tal como lo estoy diciendo, pero créanme que es difícil que la otra persona esté dispuesta a entender eso si no es un escenario muy serio. Y resulta que yo he sido partícipe de brindar un escenario muy relajado, muy, muy, muy de Rochela. Entonces, ese tipo de temas es como complicado. Pero nada, eh, simplemente quería hablar de esto y expresarlo un poco. Y con respecto a mi pareja también sucede algo similar. Ayer resulta que, para cuando ustedes vean esto, pues ya ayer se estrenó este programa. Y el primer episodio lo compartí con mi esposa. Honestamente, creí, me sentí decepcionado de parte de ella, o sea, me decepcionó ella, aunque eso es una mala expresión, entendiendo todo lo que he dicho antes. No es que ella me decepcionó, me decepcioné yo. eh, Porque el sentimiento es mío y ella no es más que una artífice de lo que ocurre allí, pero no es ni su culpa, ni su intención, ni su responsabilidad, o sea, es netamente mía. Pero lo cierto es que el sentimiento estuvo, me decepcioné. ¿Por qué? Porque esperaba una reacción de ella, una apreciación de ella distinta a la que tuvo. No le gustó el programa. Bueno, a ver, no, voy a corregir. Ella dice que sí le gustó, que estuvo bueno, que tal, y qué sé yo, pero, a ver, son 20 años conociéndola. Aprovecho y hago eh, una corrección sobre lo que dije en el primer programa, que no me acordaba cuánto era que teníamos juntos, pues ya son 20 años. Eh, ya son 20 años suficiente para saber interpretar tus gustos, ¿vale? No debo asumirlos en ningún momento, no importa el tiempo que pasemos juntos, tengamos juntos, no debo asumir nunca, sobre todo porque la gente va cambiando, ya lo dije. Eh, pero la gente puede cambiar de gustos, puede cambiar de opinión, pero su expresión sigue siendo la misma y expresando lo mismo. Entonces, no quedó conforme con muchas cosas, algunas las dijo, eh, pero siento que hubo algunas que no dijo. Y está bien, y está bien. Pero me decepcionó porque creí que iba a ser más eufórico, más agradable, más satisfactorio para ella el programa, ¿no? Creí que iba a tener otras expresiones, otra manera sí, eso, de expresar lo que había visto. Pero eso ocurre porque yo pensé, yo me imaginé, yo me supuse que iba a ser de una manera y no fue. Entonces es mi responsabilidad el sentirme decepcionado, no es de ella,
no me siento traicionado. Y ahí es donde está la diferencia. No hubo traición porque no hubo un acuerdo, no hubo nada de su parte que dijera, ah, mira, yo voy a reaccionar de esta manera. No. Así que, pero en este caso, frente a la decepción, que no es lo mismo que la traición, ¿qué puedo decirle yo? Nada, nada, nada. No se trata ni de miedos, ni de... No, 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 nada. Simplemente hacer la evaluación de que, oye, pero ¿por qué me siento decepcionado? En el momento da como una especie de tristeza, puede ser, y pueden haber otro tipo de sentimientos dependiendo del escenario. Pero en este caso en particular, fue así como una decepción triste. Y dije, ah, o sea, esperaba otra cosa. Y ese fue mi error. Ahí es donde está el error. Y el error se ubica para corregir y no que no vuelva a ocurrir. Entonces, ya sé que yo no debo imaginarme nada, no tener esperanza, no tener esperanza de una manera muy cruenta de decirlo, o quizás muy extrema. No hacerme ideas preconcebidas de qué esperar de otra persona frente a algo, ¿no? Novedoso. Yo me siento contento y incluso eso o expresar eso también puede generar ideas preconcebidas en la otra persona y que la otra persona se predisponga para no ser honesta en su opinión. Yo prefiero que sea honesta, aun cuando corre el riesgo de decepcionarme. ¿Ok? Entonces, evitar la decepción es fácil, no. ¿Es posible? No siempre. Esa es mi opinión. Porque frente a algo que yo haga con mucho gusto, con mucho placer, es para mí casi imposible no imaginarme la reacción de otra persona frente a lo que estoy haciendo. Y cuando esa persona no reacciona como esperaba, como me lo imaginé, pues hay una decepción. Entonces no siempre podré evitarlo, ¿ok? Pero sí aprendo de no exagerar en esa esperanza, ¿no? No esperar que va a ser así, sino que existe la posibilidad, y yo me gustaría que fuese así, pero existe la posibilidad de que no. Y quizás ahí disminuya ese sentimiento de decepción porque ya no solamente espero lo bueno, sino que espero equilibradamente algo contrario, porque existe la posibilidad. Eh, no comparto el extremo de, ah, bueno, entonces no espero nada de nadie nunca, porque eso es un imposible, eso es una utopía. O sea, yo siempre que haga algo, sobre todo que involucre a otra persona, me hago ideas de cómo esa persona puede reaccionar e inmediatamente eso en mi subconsciente crea un escenario que puede que no se cumpla. Entonces, no es algo que esté plenamente en mí, pero lo que sí puedo hacer es ser consciente de que cuando yo cree algo y espere ese algo, también puedo esperar algo contrario. También considero extremista aquellos que dicen, bueno, siempre espera algo malo, como hay alguien muy cercano a mí, no voy a decir quién, por si lo ve, pero que dice, siempre espera lo peor. No estoy de acuerdo con eso, porque entonces siempre vas a estar predispuesto a algo negativo y eso puede atraer que sea así. Bajo esa misma lógica, bueno, pero entonces si empiezas algo positivo, siempre va a ser positivo. No, porque insisto, existe un libre albedrío del contrario que no depende de ti. Lo que sí depende de ti es tener ese equilibrio entre de que pues quiero y me gustaría que fuese de una manera, pero puede ocurrir de otra. Los Marines de Estados Unidos tienen un dicho que es siempre espera lo peor, pero prepárate para estar bien, para hacerlo mejor. Algo así, no recuerdo exactamente cómo es el asunto, pero desde la concepción de esta, ¿cómo se dice? De esta idea, de esta idea entrenada, eso tiene un nombre, se me fue. Desde el punto de vista cognitivo tiene un nombre, se me olvidó. El poder de la lingüística, pero no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Esa programación lingüística de que tú dices algo con una programación cognitiva hacia algo positivo, pero teniendo claro que no necesariamente tiene que ser positivo, sino que existe la posibilidad de algo negativo. Ese es el planteamiento desde lo que dicen los Marines de Estados Unidos y algunas otras fuerzas han asumido esto, pero viene de ahí, o sea, prepárate para lo peor haciendo siempre lo mejor y con la idea de que salga bien. Entonces, eh, tú no siempre vas a hacer algo y no porque lo hagas con la mejor intención del mundo van a salir las cosas bien y no siempre las otras personas, aun cuando para ti salga bien, van a reaccionar
de la manera que esperas. Puede existir y siempre va a existir la posibilidad de que no sea como tú lo esperas. Y si tienes eso concebido, creo que disminuyes el sentimiento desagradable que causa la decepción, que va a estar, pero es menos desagradable. Porque el tema no es evitarlo, el tema es controlarlo. Sí, tener control sobre ello. Entonces, eso. A diferencia de una traición. Cuando alguien te traiciona, porque el algo no te traiciona, cuando alguien te traiciona es porque faltó a un acuerdo que ya había pactado. Entonces lo mejor es conversarlo porque puede existir una razón que tú puedas entender desde la perspectiva de la otra persona y aún así la relación corre el riesgo de fracturarse, claramente, porque se pierde una confianza que depositaste que era en su palabra y está faltando, entonces es difícil volver a confiar en el mismo escenario. Puedes confiar en otro probablemente, pero no en ese mismo escenario vas a confiar igual hasta recuperarla. ¿Es posible recuperar la confianza? Yo creo que sí, pero depende de muchos factores, depende del contexto, depende quién, depende sobre qué estemos hablando, depende cuán importante sea para ti algo o alguien en ese momento, si hay otra persona involucrada en las acciones. O sea, es complejo, muy complejo, pero depende. Sin embargo, yo diría que en el mayor de los casos sí, sí es posible recuperar confianza, pero no siempre. Y también está el hecho de que depende de la otra persona, no solamente depende de ti. Pero cuando eres tú el traicionado, recuperar la confianza depende más de ti que de la otra persona. Si la otra persona sigue restándose puntos, como lo digo yo, como es mi filosofía y mi medición, pues lamentablemente no. Eh, pero es seguir dando esa oportunidad, ¿no? Ahora, no es dar oportunidades infinitas y que me agarren a mí de pendejo. No, o sea, yo te doy confianza. Faltaste, se fracturó la relación y así vamos. Llega un momento que digo, mira, ya, ¿sabes qué? Obviamente contigo no es y esto no funcionó y ya está. Y es preferible cortar esa relación porque no hay nada positivo. Esa es mi manera de pensar. No sé qué piensas tú, qué opinas tú. Ahí te leeré. Eh, y este es mi desahogo por el día de hoy. De eso se trata este programa. Vuelvo e insisto. Acá, en esta ventana, yo voy a estar hablando sobre anécdotas, sobre cosas que me pasan, maneras de pensar como la de hoy, lo que yo creo que debe ser o no. Pero me gustaría aprender, evolucionar. Como lo dije, hoy puedo estar pensando de una manera, pero quizás gracias a tu comentario mañana piense de otra. Así que espero leerte y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Sí, Luis.